regreso en su programa M. Es momento de ver qué dicen nuestros televidentes a través de las redes sociales. Recuerde que nuestro tema hoy es bullying. Katy nos escribe: buenos días, etiqueta AM Bullying. ¿Cómo deben reaccionar los padres e hijos maltratadores? Deben primero considerarlo, gracias a programas como estos, que puedan considerarlo como no algo que tenga que ver con el ambiente escolar, que es algo inherente al ambiente escolar y que ha ocurrido sistemáticamente, históricamente, desde que hay niños en una escuela, esto ha ocurrido. Pero lo que está ocurriendo en este momento es algo que puede llevar, sobre todo porque los niños están más maduros a más corta edad, las dinámicas que puedan ocurrir en un país determinado, que tengan que ver con crisis sociales o con cualquier otro problema, hacen que el empoderamiento que tengan grupos determinados que tengan que ver con determinadas clases sociales pudiese hacer que otros grupos se vean victimizados por esto. Y también, doctor, el acceso que tenemos ahora los jóvenes y que tienen los niños al internet y a toda la información que está allí, que no teníamos nosotros. De hecho, hay una categoría que es cyberbullying, donde, por ejemplo, en un salón que tenga 30 estudiantes y de los cuales de esos 30 quizás la mitad pueda ser acosadores, en un cyberbullying se pueden convertir en millones de personas que se conviertan en objeto de burla contra una sola persona. Hay algunos que lo pueden manejar porque tienen defensas lo suficientemente importantes que lo dejan pasar. Pasa un poco como el cyberbullying que puede, no se llama así, pero lo que puede ocurrir en adultos con una persona, por ejemplo, con un político, con un artista de cine o algo por el estilo. Pero en un niño las defensas todavía no están formadas. Y el niño se siente que como que más nunca nadie lo va a querer, que no va a poder crecer, que no va a poder cumplir con sus metas, y eso lo puede llevar a tomar a veces medidas que son muy drásticas. También la señora Marianela Escalona nos escribe: buenos días, Bea, buen tema, porque el bullying es algo que hay que tratar a tiempo. El mundo está perdido, no hay respeto. Sí, pudiera ser uno de los consejos, que esto se tiene que enfrentar a tiempo, que tratar a tiempo. De hecho, hay una estadística que dice que en personas que tengan que son como líderes de opinión, bien sea artistas, políticos, científicos o lo que sea, 1 de cada 4 tuvieron actitudes de acosadores con sus compañeros. ¿Okay? Y en las personas que han tenido algún tipo de problema, digamos, afectivo, como la depresión, o problemas de interacción social, o fobias, o miedos, o ansiedad, en un porcentaje que supera el 50%, tuvieron acoso escolar. Entonces hay una relación casi directa entre el acoso escolar y el hecho que pueda la persona desarrollar entidades después que sean objeto de tratamiento en adultos, en medicina de adultos. Doctor, usted nos comentaba que en Venezuela pues no se manejan cifras de las víctimas de bullying, sin embargo hay varios estudios, entre ellos unos que realiza Secodap. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con su fundador, Oscar Misle. Secodap es una organización no gubernamental dedicada a lo que es la promoción y defensa de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Y nos estamos focalizando últimamente en todo lo que es la prevención de la violencia, la promoción del buen trato, la promoción de la convivencia y también, por supuesto, fundamental la garantía de los demás derechos, como es el derecho a la salud y el derecho a la vida. Secodap en estos momentos está desarrollando programas de formación, pero no cualquier programa de formación, sino programas de formación que sean dinámicos, que sean interesantes, donde puedan participar los estudiantes poniendo en práctica las diversas inteligencias. Siempre se piensa que hay una inteligencia que es la lógica racional y no, por ejemplo, la artística, la que tiene que ver con el movimiento, la que tiene que ver con la inteligencia verbal. Eso significa que son actividades muy dinámicas para que ellos identifiquen qué es el bullying. Por ejemplo, hay una actividad que es interesante porque revela mucho, que es poner el chalequeo en el banquillo de los acusados, con los acusadores y con los defensores. Un poco para ver qué argumentos hay, ¿no? Porque el chalequeo es como una forma de enmascarar el bullying. Entonces, a través de esa dinámica, esa técnica dinámica de grupo, se reflexiona para ver si es lo mismo divertirse con los demás o divertirse a costa de los demás. Esta actividad es muy provechosa, ya que grupalmente descubrimos sentimientos, inteligencia, entre muchas diferencias. No solamente para quedarme la información personalmente, sino compartirlas con todos. Sí tiene el control de la situación y sabe hasta dónde llegar, ya que
Si es con sus compañeros, tiene la confianza necesaria y los conocen a profundidad. Uno puede conocer el punto hasta donde uno llegar en el momento de chalequear a una persona, no todos tenemos la misma actitud o la misma respuesta a ese hecho. Que cuando se hace bullying de manera repetida en el tiempo, es insistente, es incisivo, es decir, es profundo, no es algo superficial y usualmente tiende a afectar varios aspectos de la vida de la persona de manera negativa. SECODAP, para combatir el bullying, para poder generar espacios de convivencia respetuosos, trabaja también con las familias. Trabajamos todo lo que es la crianza positiva, o más bien la disciplina positiva, la crianza sin violencia, que es a través de estrategias que puedan implementar las familias para reconocer, porque a veces el bullying no solamente se da en la escuela, también se da en la casa, en el campo deportivo. Entonces estamos estableciendo pautas, herramientas, brindando herramientas, recursos que permitan que la familia pueda un poco reconocer, pero también actuar. Lo importante es prevenir, pero una vez que el bullying se ha dado, si no se logra reaccionar de parte de los centros educativos, entonces hay que acudir a un consejo de protección o cualquier instancia que permita dar asesoría de tipo jurídico. La familia no se da cuenta que muchas veces discrimina, se burla, hace referencia a alguna condición de manera ofensiva de alguien. Y el niño escucha, se da cuenta, si mamá no acepta, no reconoce, se mete con otro porque tiene una constitución distinta, por lo tanto el niño aprende más con el ejemplo que con las mismas palabras. La otra recomendación de la familia es escuchar al niño que es víctima de bullying. Hay que escucharlo, hay que hacerle caso, hay que acompañarlo, pero siempre involucrándolo en su proceso de defensa. Lo que nunca debe hacer la familia es decirle, usted le da el golpe, si hay una ofensa, usted también ofenda, sino más bien buscar formas de que él pueda defenderse sin utilizar la agresión como herramienta. El tip más importante que pudiera dar es enseñar con el ejemplo, enseñar a respetar, a reconocer, a valorar, a ser empático, a ser compasivo con aquel que tiene una condición distinta, más bien para darle fuerza a la palabra solidaridad, darle vida a la palabra respeto, al valor del respeto, a la compasión, y eso se tiene que hacer no solamente en el espacio escolar, sino en todos los espacios donde los estudiantes, los niños, las niñas, los adolescentes socialicen. Las escuelas se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales. SECODAP tiene Twitter, Instagram y Facebook, es @SECODAP. O a través del correo nuestro. El correo nuestro es secodap, con CP al final, .coordinación@gmail.com. Interesante material, gracias a Oscar Misle por compartir con nosotros sus estudios y pues también a sus alumnos que vimos sus testimonios acá en el programa. Doctor, vamos a hablar de las consecuencias del bullying, porque esto puede causar traumas que acompañan a la persona hasta su vida adulta. Definitivamente el bullying que no sea manejado adecuadamente en su momento en la terapia preventiva y si acaso la terapia de intervención, puede llevar a todo el abanico que representan las condiciones que afectan normalmente a los adultos. Desde los trastornos afectivos, como puede ser la depresión, desencadenamiento de trastorno bipolar, hasta los cuadros más de ansiedad que tienen que ver con el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de estrés postraumático, que son los más importantes, sobre todo en aquellos niños que han sufrido de bullying físico, donde han sido golpeados tan salvajemente que han ameritado después terapia intensiva o han ameritado intervenciones quirúrgicas, quedan después del trauma propio escolar, quedan después con el trauma propio del hospital, y quedan con una cosa que se llama trastorno de estrés postraumático que necesita intervención para poderlo reducir. ¿Okay? Entonces, en muchas condiciones mentales hay un antecedente que siempre se interroga sobre cómo fue la escolaridad de esa persona. ¿Okay? Estamos hablando de personas adultas que hablan que en el colegio fueron de tal manera. Pudieron ser, y lo comentan, yo era el que me metía con todo, yo era el que les pegaba todo, yo era el que los gobernaba todo y me terminaban botando del colegio. Ese uno. Y está el otro, que era el que era abusado por todo, el que era la víctima de todo, y que consulta porque tiene un cuadro depresivo, porque es una persona tremenda, tan extremadamente insegura,
que no tiene capacidad para poder interactuar y para poderse conectar. Es un elemento que, además de que en la familia puede haber otras condiciones mentales, hay que ver cómo fue esa vida escolar y cómo la vivió. Y si la vivió de manera agradable o si fue un tormento ir pasando los grados en ese paciente. Es casi momento de finalizar el programa, pero una vez que la institución educativa pues sabe quién es el acosado y quiénes son los acosadores o el acosador, ¿cuál es el tratamiento que deben recibir ambas partes? Ok. Esto que hace SECODAP definitivamente es muy bueno. Son casi que los únicos, aparte de las grandes instituciones internacionales, pero aquí en Venezuela son casi que los únicos que se ocupan de tratar el tema. Y ellos lo trabajan con un esquema que es el que hay que utilizar, que es el esquema de la psicoeducación. Hay que agarrar a todas las personas involucradas alrededor de ese niño, tanto del acosador como del acosado, ¿okay? Y someterlo a charlas que tengan que ver con la sensibilización de la cuestión. Pero además involucrar a otras familias de personas que no han sufrido ningún tipo de acoso ni de bullying, también meterlas para que aprendan que en cualquier momento esto se puede presentar. Esto se puede presentar desde los 10, como la edad es más representativa, hasta los 17 años. Un muchacho pudo haber sido no acosado hasta los 14 y pudo haber sido acosado a los 16. Y hay que tener en cuenta que esto es una cosa que está siempre pendiente y siempre perenne. Entonces, la recomendación fundamental es que tanto docentes establezcan sesiones semanales, mensuales, etcétera, donde las familias se reúnan como para establecer los criterios para prevenir el bullying. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, doctor José Miguel López. Sus redes, ¿dónde podemos encontrarlo? Pues si alguien quiere asistir a una consulta. En el Twitter en_persona. Muchísimas gracias nuevamente por su compañía, a usted también por su sintonía. Nosotros los esperamos mañana miércoles. Vamos a hablar sobre las hormonas y las emociones. Que pasen una feliz mañana.